Hola, buenísimas noches. No tenía pensado hacer directo ahora, pero porque en principio no me daba tiempo, pero como tengo un rato libre, digo, bueno, pues voy a aprovechar y he preparado un programa así un poquito diferente hoy, como un streaming un poco distinto. Y es que como ya se acaba el año, que es día 30 del primer año que hago stream, eh, si me acerco al micrófono a lo mejor se me escucha y todo. Como es del primer año que hago stream, la verdad es que llevo, pues no sé si llevo 3 meses más o menos, un poquito más de 3 meses llevaré haciendo stream, pues me ha parecido buena idea, hoy día 30, a hacer como una recapitulación de los momentos más importantes de lo que hemos estado hablando y de los temas que hemos tratado, especialmente por cómo ha venido todo, hemos tratado sobre todo geopolítica en este canal. Así que bueno, pues he traído un top 10 por decirlo de alguna forma, de eventos, de momentos de los que se ha hablado aquí en el canal, que a mí es una mezcla de entre los que me parecen más importantes, los que me ha gustado más cubrir, es un batibarrullo así, poco una mezcla que no corresponde realmente a ningún estándar fijo, ningún estándar medible, es simplemente pues un top 10 que yo he hecho, que me habré dejado seguramente cosas, porque lo he hecho, como digo, hoy a última hora, me habré dejado cosas importantes, no habré puesto otras que deberían estar, a lo mejor cuando acabe el directo en 10 minutos digo, ahí va, me he dejado pues este conflicto, lo que sea que había cubierto y que era extremadamente importante. Así que bueno, antes que nada voy a empezar pues con el 10, ¿no? Con el décimo más importante de ese top que yo he hecho, para mí, que ha sido el tema de cubrir el Mundial de Qatar, pero la otra cara de la moneda. Ya que aquí hemos hablado del Mundial de Qatar, pero no hemos hablado del Mundial de Qatar en un tema estrictamente futbolístico, lo cual pues a mí también me hubiera encantado, pero no es el enfoque que tiene este canal. Hemos tratado el tema del Mundial de Qatar, hablando de los muertos que habían sucedido en sus construcciones, el trato que recibían los extranjeros que trabajaban, porque hemos visto aquí en este canal que casi todos los habitantes de Qatar son extranjeros que van allí a trabajar, indios, nepalíes, gente de Bangladesh, que va a trabajar en unas condiciones lamentables a pesar de que Qatar es un país extremadamente rico. Van a trabajar por sueldos miserables y en condiciones bastante malas. Hemos visto eso, hemos visto las obras increíbles que han hecho, eh, que son en materia arquitectónica, son una barbaridad. Hemos visto también que desgraciadamente eso ha hecho pues que muchos obreros, que mucha gente que trabaja en las obras haya fallecido. Hemos visto cómo han ocultado datos, cómo han tergiversado datos desde Qatar, cómo daban muertos por temas que no correspondían con la realidad, por ejemplo, por paros cardíacos o por calor, a sencillamente pues lo que es muerte por un exceso de trabajo, un trabajo en unas condiciones de seguridad mínimas. Y bueno, de este mundial que en lo futbolístico ha sido un espectáculo, porque la verdad es que yo ya dije que yo no quería verlo, pero es cierto que se me han surgido muchas ocasiones de socializar en base a estos partidos y bueno, tampoco es que yo lo hubiera dicho como que sea una religión, como que sea algo. He visto pocos partidos, pero de hecho de España vi uno, por ejemplo. Yo que he visto todos los grandes torneos desde que tengo así uso de razón, porque me encanta como deporte el fútbol, pues no vi el Mundial de Qatar casi, pero sí que es cierto que los partidos más importantes y más interesantes, sobre todo en las fases finales, pues los he acabado viendo porque se me han presentado como una forma de pues pasar tiempo con gente a la que aprecio y pues dije, tampoco es una religión. Pero hemos visto eso, lo que hay sucio detrás de Qatar, también hemos hablado de todo el tema de cuáles podrían ser esas razones que han llevado a Qatar a organizar ese mundial de fútbol, porque realmente es un país que no tiene demasiada cultura futbolística. Entonces tampoco es tan lógico el hecho de que pues Qatar haga un mundial de fútbol. Y tampoco es demasiado lógico el hecho de que la FIFA decida albergar ese mundial de fútbol en Qatar. Pero también hemos visto que era un poco. A ver, que tengo que cantar, que cambiar una cosa. Tampoco, también hemos visto que eso, que la FIFA, ¿por qué ha decidido? Un momentito.
suena un poco mal, ¿no? Hacerlo de top 10, es que acabo de cambiarlo. Suena un poco mal, la verdad, lo de hacer top 10 porque suena como si a mí me gustaran los conflictos y los problemas bélicos, pero bueno. También, exacto, hemos visto que había detrás de Qatar y la FIFA, que había sobornos y que, bueno, básicamente el mundo del fútbol está podrido, ya está muerto el fútbol del aficionado, si no es en categorías inferiores, en fútbol base, en fútbol de barrio. Así que básicamente, pues bueno, hemos visto la mierda que había detrás de la purpurina, que ha sido el Mundial de Qatar. Y después del Mundial de Qatar también pareció bastante importante. Este aquí lo pongo más que porque cómo lo hayamos tratado aquí, que no lo pude tratar como a mí me hubiera gustado, lo pongo por el hecho de la importancia que tiene el que tuvo el golpe de Estado en sí. La cuestión es que Perú, a pesar de que pues quizá no es el país más estable del mundo porque se encuentra en Latinoamérica, que al final pues en Latinoamérica los gobiernos no son nunca estables, es cierto que se le presupone una democracia mínimamente consistente. Y el hecho de que hace poco Castillo hiciera, que el presidente de Perú, intentara hacer un golpe de Estado, pues es algo muy significativo. Es un evento que hay que destacar muchísimo. Esto estaría, a ver, estarían en los tops de arriba si no fuera porque fue un golpe de Estado fallido. Al final, pero fallido desde el principio. Es decir, no contaba con absolutamente ningún apoyo importante ni de fuerzas políticas, ni de la policía, de nada, para que ese golpe de Estado saliera adelante. Y evidentemente, pues una persona no puede sacar adelante un golpe de Estado. Eso es algo bastante básico. O sea, ya lo dije aquí que es de primero de golpes de Estado tener ayuda o de la policía o apoyo político, pero parece que no tuvo ni siquiera en su propio partido. Vimos que leyó increíblemente nervioso el papel, luego aludió a que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, que si le habían drogado, yo qué sé. Fue bastante una locura. Me quedo atado en este top y me quedo con ello por el hecho de que ha sido, aunque haya sido una cagada, hablando mal y pronto, ha sido un golpe de Estado. A efectos prácticos, un intento de golpe de Estado, mejor dicho. Y por eso, al final, ingresa en el top. Y porque no es un país tampoco, o al menos que yo considere, que a lo mejor me equivoco, que tenga una democracia tan endeble. Al final, dentro de lo que cabe, Perú ya tiene un cierto recorrido democrático y se le presupone una solidez dentro de su democracia suficiente como para que no pudieran ocurrir estas cosas o que nadie se planteara hacer este tipo de movimientos políticos bastante extraños. Por eso, en el número 9 yo me quedo con el golpe de Estado de Perú y no lo pongo más arriba porque tampoco lo he podido tratar como a mí me hubiera gustado tratar el golpe de Estado de Perú, porque me pilló que yo había hecho un directo y justo al día siguiente o los 2 días pasó el golpe de Estado, y entonces yo cuando volví a tratarlo ya habían pasado unos 4 días o así, pero me parece que es un evento bastante importante dentro de la geopolítica internacional, aunque no ha llegado a más, como digo, porque al final ha sido un golpe de Estado pues totalmente fallido. De acuerdo. Luego en el 8 pongo el conflicto de Armenia con Azerbaiyán. Y aquí sí que vamos entrando, yo creo, más en materia más importante. Porque esto sí que es de verdad un conflicto geopolítico muy importante y que afecta a escala internacional, por ejemplo, a Europa. Sobre todo, bueno, pues ese espacio postsoviético que está entre Europa y Asia, la zona del Cáucaso. Pero afecta mucho, como digo, a Europa. ¿Por qué? Porque Armenia realmente sí que es tradicionalmente un estado más cercano a los países europeos, porque culturalmente se parece más, de hecho son cristianos, por ejemplo, en Azerbaiyán son musulmanes, pues, siempre es más fácil pues, congeniar con esos países que tienen una mayoría cultural o religiosa similar a la tuya. Armenia es un gran aliado de Estados Unidos, por ejemplo, porque en la diáspora armenia hay muchísimos armenios viviendo en Estados Unidos, pero en cambio Europa está cogida un poco por los huevos con el hecho de que le interesa mucho el petróleo y el gas que exporta Azerbaiyán a Europa a través de Turquía, que es el país que hace de conductor entre Europa y Asia en esa explotación de petróleo. Entonces me parece que es bastante importante por dos cosas, porque se ha vuelto a activar la guerra, ya pasó en 2020 y ahora ha habido otro, no guerra, porque está mal expresado por mi parte, pero ha habido
conflicto bélico, aunque a muy, muy pequeña escala, pero lo ha vuelto a ver. Lo hubo en 2000, el último había sido, ¿qué había sido? Como en 2010 o así. Hubo en 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y volvió a haber este año 2022. O sea, cada vez es más corto el tiempo de espera entre estallido de conflictos entre los dos países. Armenia además había sido, perdón, Azerbaiyán había sido acusada de crímenes de guerra, por ejemplo, lo cual pues también es algo muy a destacar y a pesar de ello, pues como digo, Europa no ha hecho fuerza porque está bastante atada de pies y manos con el hecho de que le interesa mucho las exportaciones de gas y de petróleo que tiene Azerbaiyán. Y además, también tener en cuenta que ambos son miembros de la ONU rusa, que ahora mismo, la OTAN rusa, perdón, que ahora mismo no sé cómo se llama y lo voy a buscar, la OTSC, ¿vale? La OTSC, ¿de acuerdo? Ambos son miembros de la OTSC y claro, Rusia también está un poco cogida de manos y ha tenido siempre que poner paz entre los dos, porque al final son dos miembros que son aliados de Rusia. Pero, a su vez, Armenia, al ver que Rusia no le daba la protección que quería, se ha ido escorando un poco cada vez más en esa búsqueda de la paz en otros países. Y de hecho, la última vez fue, no recuerdo si la OTAN o directamente el nombre Estados Unidos, la que intervino y puso un poco de paz, no intervino militarmente ni mucho menos, pero diplomáticamente puso paz, no, pero puso al menos fin al fuego, puso un alto al fuego, lo cual evidentemente es más que importante. Azerbaiyán es un país más rico, es un país más potente y por tanto en una escalada militar tiene todas las de ganar. Vamos a repasar un poco también, si queréis, el tema de por qué estos dos países tienen ese conflicto, ya que como digo, no lo considero solo importante por lo que ha pasado este año, que también, ¿de acuerdo? Porque aunque no duró mucho esa escalada de violencia, fue muy breve, creo sobre todo, y lo he metido en el top 8 porque considero que puede ser una de las cosas a estar pendientes en 2023. Es un foco muy caliente, hay muchos focos calientes en Europa, está Abjasia, está Osetia del Sur, está Kosovo, hay muchos puntos calientes y entre ellos pues está el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. ¿Y por qué Armenia y Azerbaiyán se odian? Así como breve resumen, hay una... Uy, que me voy. Hay un pequeño territorio llamado Nagorno-Karabaj, ¿de acuerdo? Que está situado está situado técnicamente en Azerbaiyán, pero está lleno de mayoría armenia. Y pues ese territorio, llamado Nagorno-Karabaj, quiere la independencia, porque no se sienten de Azerbaiyán, ellos se sienten armenios. Y claro, aquí la pregunta viene a ¿por qué es Armenia? O sea, ¿por qué no es Armenia esa zona? ¿Por qué es de Azerbaiyán si todos los que están allí son armenios? Pues bueno, fue una especie de castigo de la Unión Soviética por una rebelión que tuvo Armenia cuando formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la zona del Cáucaso, porque al principio Georgia, Azerbaiyán y Armenia eran todos una provincia, la provincia socialista del Cáucaso. Si no me equivoco se llamaba así, pero era provincia del Cáucaso, imagino que República del Cáucaso, perdón, o sea, República Socialista del Cáucaso. Y la cuestión es que ellos tres realmente no querían estar juntos, cada uno quería tener su propia república. Y los más violentos, los que más se rebelaron contra eso, fueron los armenios. Y como castigo, al separar las tres repúblicas, la Unión Soviética incluyó Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Eso fue una cagada muy grande porque, como digo, hasta el día de hoy han ido pegándose. Azerbaiyán no quiere renunciar a ese trozo de terreno suyo propio, porque en ningún Estado cede su soberanía nacional, eso es algo lógico, y Armenia pues quiere recuperarlo porque lo siente como propio y porque además eso está lleno de armenios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por dónde van? Pues ahora mismo es independiente de facto, aunque no de jure, porque no está reconocido por prácticamente ningún país, la Nagorno-Karabaj. ¿De acuerdo? Entonces se autogobierna, pero a ojos de la comunidad internacional sigue formando parte de Azerbaiyán. ¿De acuerdo? Y pues por eso ha sido que ha habido este estallido de conflictos, paulatinamente la cosa se ha ido calentando más y han llegado a la violencia, ha llegado a haber muertos, sobre todo por el parte armenia, porque como digo, está más preparado y es militarmente más potente Azerbaiyán, a pesar de que cuando se independizó, bueno, cuando se destruyó, se disolvió la Unión Soviética, fue Armenia la que, enfrentándose a Azerbaiyán, logró hacerse con Nagorno-Karabaj y de hecho, por eso no hacerse con Nagorno-Karabaj, pero sí que tuviera esa independencia Nagorno-Karabaj a efectos prácticos
de Azerbaiyán. Y es por eso que pues hoy en día sí que tienen ese autogobierno. Y creo que es uno de los grandes y más calientes puntos dentro de Europa que nos pueden dar que hablar muchísimo en 2023. Y por eso considero que es tan importante este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Porque en 2023 puede volver a explotar, porque se explotó en 2020, o sea, se explotó en 2010, 2011 más o menos. Tardó 9 años en explotar hasta 2020. Pero ahora de 2020 a 2022 ha vuelto a explotar y se ha puesto un alto al fuego, pero los altos al fuego en este conflicto dicen bastante poco, la verdad. Entonces, por eso lo he puesto aquí en el top 8 el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, porque más que de presente y también, porque es un tema que a mí personalmente, pues lo he puesto aquí porque al final es mi top y a mí personalmente pues me gusta bastante, a mí no me gusta que exista el conflicto, ojalá no existiera, pero me parece que es muy interesante la geopolítica que hay alrededor de él, las causas, las consecuencias que han llevado a este conflicto y nada, y por eso es que lo he puesto aquí, más que por lo que ha pasado este año, por lo que puede, o creo yo que puede pasar en el año 2023, que esto es como todo, a lo mejor el conflicto no vuelve a estallar hasta 2026 o 2030, pero vaya, tal y como van las cosas, tal y como está sucediendo todo, parece probable que pueda estallar pronto. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos al 7. El 7 es por las selecciones de Brasil, las selecciones brasileñas. Las he decidido poner aquí por varios motivos. No las he puesto más arriba porque a pesar de que les hice una cobertura, no estaba lo suficientemente preparado, por eso tampoco me mojé tanto y no fui tan, no lo voy a decir, tan específico, tan detallista con ciertas cosas, porque no pude seguir las selecciones brasileñas como yo quise. Aún así las seguimos aquí en directo y a pesar de que no fue un directo, digamos, tan bueno como en otras elecciones que dice que fueron las italianas, que están más arriba en este top, que esas sí que me encantaron cubrirlas, aunque no me apasionó tanto cubrirlas y no era algo tan... no sé qué, porque a mí me gusta más la política europea al final, que me llamara tanto. Igualmente creo que fueron unas elecciones muy importantes porque es Brasil, un país muy potente, una de las mayores potencias mundiales ahora mismo, porque es un país enorme, con mucho potencial económico, muy rico y que tiene mucha importancia a nivel geoestratégico global, no solo ya en su continente, no solo en Sudamérica. Y me parecieron también muy interesantes estas elecciones porque fueron extremadamente apretadas. Hubo, recordemos, una segunda vuelta porque Lula da Silva ganó, pero no con la suficiente diferencia como para que se pudiera ser investido presidente y por tanto tuvo que darse lugar una segunda vuelta donde solo participaron Lula da Silva y Bolsonaro, los demás candidatos no, y en la que finalmente ganó Lula da Silva, pero de una forma extremadamente apretada. O sea, empezó ganando Bolsonaro, poco a poco fue remontando Lula da Silva, y sé que esto suena un poco futbolero, ¿no? Ya que yo aquí me estoy gozando las elecciones, pero no. Realmente creo que fueron de verdad muy interesantes y a nivel político, ¿no? Muy apasionantes. O sea, sin tener en cuenta qué candidato te gusta más, cuál te gusta menos. No lo he puesto más alto porque al final tampoco ha sucedido, por ejemplo, luego había conato de que Bolsonaro no aceptara las elecciones, que estuviese en Brasil, pero tampoco ha sucedido nada. Entonces, no sé, no... La verdad es que después de recordar lo apretadas que estuvieron estas elecciones, podría haberlas puesto más arriba, la verdad. Porque ahora, tal cual lo estoy pensando, me lo pasé bastante bien cubriéndolas y me gustaron mucho. Pero tampoco creo que fuese algo que me gustara tanto en su momento y por eso, bueno, había bastante que saber detrás. Lula da Silva venía de estar en la cárcel, que su partido había sido acusado de corrupción, aunque no había sentencia firme contra Lula da Silva. El tema de todo lo repasamos, recuerdo aquí, todo lo de Bolsonaro, todas sus polémicas, que no me salía la palabra. Y bueno, pues fueron unas elecciones bastante, como digo, apasionantes, bastante interesantes. Y hubo incluso un escándalo el día de las elecciones, de si habían bloqueado buses y no la policía y no les dejaba ir a votar porque eran de distritos pobres que principalmente votan a Lula y cosas así. Y finalmente, bueno, sí que se dio esa fiesta de la democracia, se protestaron, el partido de Bolsonaro protestó, Bolsonaro también, pero tampoco hicieron quejas muy agresivas
ni ninguna burrada que la verdad yo sí me esperaba totalmente que se diese en Brasil. Así que todo acabó bastante bien y me lo pasé bastante bien. El problema es que fue un directo hasta las tantas de la mañana. Pero es lo que pasa cuando cubres elecciones en directo. Me encanta cubrirlas en directo, pero bueno, fueron hasta las tantas de la mañana. Y también es cierto que hubo bastante interacción en el chat la primera vuelta. La segunda vuelta no tanto, pero en la primera vuelta sí que hubo bastante interacción en el chat y eso me gustó mucho porque me encanta, la verdad, cuando la gente participa en el chat y cuando habláis, comentáis vuestras impresiones, me corregís, que me ha pasado, que me corrijan por el chat y evidentemente pues yo lo agradezco muchísimo. Y creo que, pues eso, que al final unas elecciones en Brasil, en un país tan importante, de tanto peso geoestratégico y económico a nivel mundial, es extremadamente importante. Por eso, bueno, lo he colocado así el 7. El 6, el conflicto entre Israel y Palestina. Al final aquí nada nuevo bajo el sol, pero es un conflicto que hemos estado cubriendo durante los 3 meses que llevo haciendo este directo. Tengo que decir, es una de las cosas que cuando subo a redes sociales como TikTok, que es de lo que más interacciones me da, la gente está bastante concienciada, me alegro mucho. Al final la gente de Palestina o que apoya la causa palestina agradece mucho ese tipo de difusión y tal. Y al final, pues, como digo, nada nuevo, es lo de siempre. Israel matando palestinos, Israel desalojando de sus casas a palestinos, Israel robando tierras a palestinos y la comunidad internacional no haciendo nada. Al final hemos visto aquí, hemos repasado votaciones de la ONU en resoluciones con Palestina, hemos visto cómo Israel ha ido asesinando casi que en cada directo yo sacaba datos de palestinos que había asesinado Israel. Hemos repasado un poco de dónde viene este conflicto, la opresión que sufre el pueblo palestino. Para repasar un poco, Israel es una creación del culpa de lo que era el imperio británico que empieza a desintegrarse y entonces decide crear en lo que era Israel, que tenía un protectorado allí en Gran Bretaña, decide dividir en un estado palestino y un estado árabe, poniendo allí a vivir a todos los judíos que emigraban de Europa, que evidentemente hubo una inmigración masiva de judíos a Europa por razones obvias, como es el antisemitismo en Europa en general y bueno, las condiciones en la Alemania nazi en particular. Y se decidió que esos israelíes tenían derecho a tener su propio estado porque su libro sagrado dice que allí estaban sus ancestros y bueno, pues por razones divinas tenían derecho a estar allí. Evidentemente los países árabes colindantes no estaban nada de acuerdo, iniciaron una guerra, Israel la ganó muy fácilmente y se apropió de varios territorios que no eran suyos, de los países colindantes y de Palestina. Por ejemplo, robó ¿cómo se llama? La península de... Ahora no me sale. Península de Sinaí era... Pero no es una península, no. Es que a veces se me olvida hasta... Por eso yo siempre tengo que repasar todo lo que leo porque... A ver, Egipto recuperó Sinaí. De acuerdo. Sí, vale. Sinaí, que no, pero no era una... Yo creo que era una... Es una zona estratégica. No es una península realmente, pero bueno, es una zona estratégica muy importante. De acuerdo, el Sinaí. Y era de Egipto y fue una de las cosas que robó, por ejemplo, Israel y que se la devolvió a Egipto a cambio de que Egipto la reconociera formalmente como Estado. Y de hecho Egipto fue el primer país árabe que reconoció formalmente como Estado a Israel, precisamente por eso, para recuperar su territorio. Israel se fue haciendo cada vez más fuerte, el apoyo de Occidente ha sido vital y eso es una realidad, son extremadamente amigos de Estados Unidos, tienen mucho apoyo de Occidente en general. A Occidente le viene muy bien tener un enclave suyo dentro de Oriente Próximo, eso es una realidad, y pues con todo ese apoyo económico y el gran desarrollo militar que tiene Israel, se haya hecho invencible contra sus vecinos. Y al final, pues fue robando territorios poco a poco y hoy en día se ha quedado con es que una barbaridad. Si estaban mitad a mitad territorios, Israel y Palestina más o menos, ahora mismo Israel tiene muchísimo más territorio que Palestina. Y bueno, sigue haciendo cosas que están prohibidas por la comunidad internacional, como apropiarse de territorio ajeno expulsando a los que viven allí. Eso está prohibidísimo.
pero lo siguen haciendo, derriban casas de palestinos, matan palestinos a la mínima, los tienen metidos muchas veces en guetos, eh, una barbaridad. Y eso es un poco pues lo que hemos estado repasando y que hemos visto muchas veces en este canal, que está bastante bien, ¿no? Estar un poco al día de eso, estar activos, sabiendo la realidad que nos rodea. Y ahí, como digo, aunque no es nada nuevo, por eso tampoco lo he puesto más arriba, porque a pesar de que creo que este es uno de los conflictos más importantes a nivel geoestratégico del mundo y de las últimas décadas, creo que no está más arriba porque tampoco es que haya pasado algo definitivo, aunque evidentemente pasan cosas graves todos los días, como digo, y cada día hay menos palestinos, los palestinos tienen menos territorio y los judíos se lo comen todo para hacer su propio territorio y limpieza étnica, muy parecido al apartheid sudafricano, que segregaba entre negros y blancos, pues aquí entre judíos y musulmanes. Esa es una lástima, pero bueno, es una realidad que, como digo, hemos estado contando y hemos conocido todos en este directo. El número 5, ya entramos en el top 5, el Nord Stream. El Nord Stream, a pesar de que tampoco he tratado tanto el Nord Stream, me parece que es increíblemente importante y sobre todo lo pongo aquí porque al final no se ha resuelto nada. El Nord Stream en su momento fue una bomba informativa. En plena guerra entre Ucrania y Rusia, cuando Rusia amenazaba con cerrar el grifo del gas a Europa, ya se habían subido precios, Europa estaba buscando alternativas al gas ruso, de repente alguien bombardea uno de los conductos que llevan gas desde Rusia hasta Europa. En aguas suecas, si no me equivoco, cerca de Suecia y Dinamarca, por allí. Nadie sabía nada, se especulaban muchas cosas, que se había sido Rusia, que se había sido Estados Unidos, y nunca se supo nada. Me extrañó mucho que bloqueó en su momento la Suecia, la... Sí, pasó en aguas suecas porque fue Suecia la que bloqueó la investigación en su momento, porque decía que podía revelar información sensible, lo cual a mí pues me hizo sospechar que había sido Estados Unidos porque es la única razón por la que no se querría investigar desde Europa esto. Se barajó incluso que fuera un accidente, no sé si lo recordáis al principio, pero se descubrió que no, que habían sido varias cargas explosivas, bueno, varias explosiones realmente a la vez, simultáneamente, y que eso no podía ser un accidente, era demasiada casualidad. Además se había hecho a una profundidad muy grande a la que solo un equipo de alta tecnología y extremadamente preparado podía llegar, por tanto se sospechaba que fuera un gobierno, porque era el único en principio que podría tener esa tecnología para poder realizar ese sabotaje. Finalmente cuando se supo que era un sabotaje, pues eso, se iban a iniciar investigaciones, Suecia las bloqueó. Creo que al final sí que las desbloqueó, pero a día de hoy no se sabe. Se habló de que se podía reparar el Nord Stream finalmente, aunque se creía que había sido ya... que había entrado agua dentro del tubo y que por tanto no iba a ser posible ningún tipo de reparación. Finalmente parecía que sí, el tema se ha congelado mucho y no hemos vuelto a saber nada. Ha sido un sabotaje tremendo que cortaba la posibilidad en el futuro de por esa vía enviar gas de Rusia a Europa, y recordemos que Europa depende del gas ruso. De hecho, España es de los países que menos depende del gas ruso porque es de aliado de... Bueno, aliado no, es aliado comercial. O sea, es cliente de Argelia, que luego pasaremos a tratar el tema de la cagada que está haciendo España con Argelia. Eso va más arriba en el top. Y realmente, claro, cerrar de golpe toda esa posibilidad sonaba muy raro. Desde Europa, desde luego, no había sido. Se barajó la posibilidad de que fuera Rusia un autosabotaje. Que era raro, pero claro, realmente si iba a cerrar sus actividades comerciales en cuanto al gas y petróleo con... cuanto al gas, en este caso con Europa, era posible que sí que se hubiera autosaboteado para, por ejemplo, tener una excusa para no pagar una cantidad de dinero que tenía que pagar si dejaba de proveer de gas a Europa, porque la empresa Gazprom, si dejaba de proveer gas a Europa, tenía que pagar una multa. Con la destrucción del Nord Stream ya tenía una excusa y no tenía que pagar esa multa. Era un poco eso, como que para poder hacerse la víctima, un autosabotaje, era más cogido con pinzas, pero podía ser real. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra
posibilidad, la otra situación posible, era la que más convencía a la gente, que era Estados Unidos. Tiene la tecnología de sobra, tiene un equipo militar el más potente del mundo y bueno, económicamente no le viene mal, porque al final que Rusia destruyera el Nord Stream y bloqueara, ya no te digo al día de hoy, sino a futuro, la posibilidad de comerciar con gas era muy raro, porque puede ser que hoy las diferencias sean irreconciliables, pero a lo mejor dentro de 15 años ya todo el mundo se ha olvidado del tema Rusia-Ucrania. Vuelven a ser socios comerciales y Rusia vuelve a poder enviar gas por ese tubo. Entonces, además de que Rusia pidió investigaciones a nivel internacional muy duras. Entonces, la de Estados Unidos cuadraba más, porque al final a Estados Unidos, que Europa ya ha dejado de comprarle gas a Rusia, le ha venido de perlas, porque Estados Unidos nos vende su gas, que es casi el doble de caro. Entonces, aquí lo he puesto tan alto, primero, porque es un sabotaje sin precedentes en la historia reciente. Segundo, porque no se sabe quién ha sido. Yo de verdad tengo una curiosidad que me muero por saber quién demonios puede haber hecho el sabotaje del Nord Stream. Y, y bueno, y tercero porque, o sea, porque no se sabe y creo que no se va a saber. Y el hecho de que este sabotaje yo creo que quedará para la historia como algo en, no sé, borroso, que nunca se va a saber quién ha sido, a mí la verdad es que me mata un poco por dentro, porque de verdad tengo una curiosidad enorme. Y nada, es simplemente eso, que me parece algo muy importante, porque bloquea el poder comercial en el futuro por esa vía con Rusia con gas. Segundo, porque huele muy mal. Y tercero, porque nunca sabremos quién ha sido. Aunque yo, por ejemplo, mi apuesta personal, que no tengo ni idea, porque es que no tengo ni idea, es tirarme un triple, pero es Estados Unidos, porque es lo único que le veo yo lógica. Fastidia a Rusia, hace que Europa tenga que comprar más gas a Estados Unidos y sabe que Europa no se va a enfrentar a él, porque Estados Unidos es demasiado poderoso y al final Europa es en muchos aspectos perrito faldero de Estados Unidos. Así que para mí el quinto lugar de lo tratado ha sido el Nord Stream. También muy importante porque nos dio un poco de información y nos permitió conocer cómo era este traspaso de gas de unos países a otros, las vías que hay para hacerlo, lo importante que son este tipo de gasoductos. Entonces creo que nos sirvió bastante para aprender y que es algo que para mí ha sido de lo más destacado. Sé que se embarca dentro de la guerra Rusia-Ucrania, más o menos, aunque tampoco, porque no ha pasado en territorio de ninguno de los dos países, ni se sabe si alguno de los dos países está realmente involucrado. Pero bueno, para mí muy importante y por eso lo he colocado en el 5. Y el 4, las elecciones de Italia. La verdad es que conforme estaba yo viendo cómo hablaba yo de las elecciones de Brasil, estaba viendo que podrían estar en un sitio más alto. Pero a mí las elecciones que más me ha gustado de cubrir han sido las elecciones italianas. Porque me ha parecido que sí que tenía yo un background, un conocimiento más amplio, aunque evidentemente muy básico como español, como para poder hablar de ellas. Y creo que aunque ya estuviera todo el pescado vendido en, porque se sabía que iba a ganar la derecha, de hecho se presuponía que iba a ganar Fratelli d'Italia, la única posibilidad era que el movimiento 5 estrellas se aliara con la izquierda y eso era una cosa de locos que no iba a pasar. Aunque estaba todo el pescado vendido y al final ganó la derecha con muchísima soltura. Creo que hemos conocido a los tres pilares de la derecha que van a gobernar, que son Salvini, eh, el presidente del Milan, que ahora no me sale, el que Berlusconi y esta señora y Giorgia Meloni. De acuerdo, hemos conocido la figura de Meloni, que es muy interesante. Hemos visto, bueno, y que ella va a ser realmente el que gobierne porque tiene esa mayoría, es la primera ministra de Italia. Y ha sido unas elecciones que también hemos seguido en directo, las seguimos hasta la madrugada, porque la verdad es que las elecciones italianas duraban muchísimo. O sea, acababan a las tantas de la madrugada, cerraban los colegios electorales. Así ha habido una campaña bastante intensa, la seguimos aquí. Fue las primeras elecciones que he seguido en este canal y me encantó seguirlas. Es que eso también cuenta muchísimo. Y sobre todo, la verdad, lo he puesto en este top 4 tengo que decirlo, que a lo mejor no lo he puesto top 6 o top 7 por una razón que es un poco egoísta, ¿no? Que es un poco a mi criterio, pero es porque fue el evento primero que participó mucha gente en el chat, estuvo el chat increíblemente activo. Y segundo, porque
logré mi pico de audiencia. 14 personas simultáneas para un streamer como yo que llevaba a lo mejor un mes y medio streameando, era una locura. La verdad es que el crecimiento de este canal en general me ha parecido una locura. Yo quería, antes de que acabara el año, llegar a 80. Era como lo que yo me había fijado. Y ya somos 172. Éramos antes de que yo empezara este stream, no sé cuántos seremos ahora. Y que eso yo lo agradezco muchísimo de verdad porque me lo paso muy bien aquí y eso pues me da más ánimos y más energía para seguir. Y me han parecido muy importantes, por eso es un país de la Unión Europea, es un país muy próximo a España, con relaciones diplomáticas y comerciales pues también importantes con España, como es evidente. Y me parece también que era como la consolidación del auge de la extrema derecha dentro de Europa, que es un movimiento político pues que se tiene que repasar y que se tiene que ver. Y pues por eso, por las figuras que había que eran muy interesantes, Salvini, Berlusconi y Giorgia Meloni, por ver un poco cómo se movía el electorado italiano, cómo ha ido evolucionando, por ver la cagada que ya hizo la izquierda en su momento y que pues le ha costado lo que le ha costado estas elecciones. Y por lo bien que me lo pasé cubriéndolas, sobre todo es por lo bien que me lo pasé cubriéndolas. Ya os digo que este top no es para nada ni objetivo ni nada, no pretende, no son las cosas más importantes, porque hay cosas más importantes que las elecciones de Italia que han estado abajo en el top. Yo me lo quedo en el top 4 porque le tengo un cariño enorme a ese directo en el que cubrí las elecciones italianas que me lo pasé tan bien. Pasamos al 3, Marruecos con su influencia. Esto pasa un poco como con Palestina e Israel, que ya sabíamos lo que había, no han pasado cosas... Bueno, sí que han pasado cosas nuevas, o sea, al revés, perdón. Ya sabíamos lo que había, es algo recurrente, es un tema tal, que además nos toca a nosotros como españoles, ya que la influencia de Marruecos al país que más tiene cogido por los huevos, lo digo siempre, es a España, es porque sí que han pasado cosas nuevas, y han pasado un montón de cosas nuevas. La gente del PSOE se ha posicionado extrañamente a favor de Marruecos, ha sido muy tibio con Marruecos, especialmente los ex altos cargos del PSOE, que han, digamos, que han dado bastante la razón a Marruecos en el tema del Sáhara Occidental. Hemos tratado mucho aquí, hemos explicado el Sáhara Occidental, recordemos esa ex colonia española que de hecho para la ONU aún está en proceso de descolonización, que es de España de jure, pero de Marruecos de facto, porque Marruecos la tiene colonizada y que no se hizo un referéndum que tenía que haberse hecho hace 50 años, tenía que hacerse un referéndum para ver si esa gente, que eran españoles, tenían DNI español y todo, hacía un estado independiente de saharaui o se adhería a Marruecos. No se hizo ningún referéndum. Y bueno, en cuanto a esto, España siempre se había mostrado neutral, pero ahora mismo está incluso a favor de Marruecos. Esto no tiene ninguna explicación lógica geopolíticamente. Marruecos no es tu aliado, es más un enemigo. Te está haciendo reclamaciones territoriales siempre, con territorios que no le pertenecen ni tienen nada que ver con Marruecos, como es el caso de las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, en este caso pues el Sáhara Occidental. Es enemigo de uno de tu principal proveedor de gas, que es Argelia. De hecho, te has enemistado con Argelia, que es lo que yo comentaba antes, por llevarte mejor con Marruecos, que tampoco te llevas mejor con Marruecos porque España cede y cede y cede en su discurso y aún así Marruecos cada vez quiere más, le das la mano y te coge el brazo entero. Hemos visto que ha habido incluso, que lo hemos tratado aquí, un espía marroquí en la embajada madrileña. Y hemos visto la última noticia del Qatar Gate, que realmente que es esta trama de sobornos para ganar influencia y favores dentro de la Unión Europea por parte de Qatar, se llamaba el Qatar Gate, pero hemos visto que también aparentemente hay un Marruecos Gate, un Morocco Gate. Por tanto, que es que Marruecos hace lo mismo. Subvenciones, influencias, tramas para ganarse el favor de Europa y que haga políticas más laxas contra Marruecos y que favorezca al país magrebí. Y hemos visto que el PP y el PSOE han intentado que se blanquee lo máximo posible o que no se hable tanto de que realmente existe ese Morocco Gate. Hemos visto eso, como el PSOE ha sido muy blando en su discurso, como ha dejado que haga lo que quiera Marruecos con el Sáhara Occidental, que recordemos está oprimiendo a la población saharaui y está ocupando realmente solo la parte de territorio que le interesa, que es la que tiene recursos naturales, entre ellos la mina de fosfato más grande del mundo,
que está, como digo, en la República Árabe Saharaui, pero la está explotando Marruecos. Y poco más aquí hay que decir, pues han pasado todas esas cosas, es que hasta te han enviado un espía a tu embajada. Y España sigue siendo un estado manso y totalmente se nota como vulnerable enfrente de Marruecos, que está constantemente desafiando la soberanía territorial española, los intereses geoestratégicos y económicos de España, y aún así España parece que está totalmente acongojada frente a Marruecos. Es cierto que Marruecos te puede molestar con el tema pesquero, un poco, y sobre todo con el tema de la inmigración, del flujo de inmigrantes que deja pasar o no a Ceuta y Melilla. Pero al final España tiene que hacerse de valer y tiene que tener una política exterior más fuerte que nunca la ha tenido, porque si no, pues como vemos, Marruecos se la tira al cuello y de momento Marruecos está ganando. O sea, siendo un país menos relevante que tú y menos potente económicamente que tú, te está masacrando. O sea, a nivel de diplomacia exterior, te está ganando la partida, vamos, sin absolutamente ningún esfuerzo. Y por eso yo lo pongo en el top 3 porque me parece algo muy importante, que afecta directamente a España y que, pues como digo, sí que ha tenido esas novedades. También vimos lo del acto de Zapatero que le reventó Frente Obrero, vimos pues varias protestas que ha habido pues contra estas decisiones del gobierno y bueno, pues nada, que espero que 2023 nos traiga un gobierno más fuerte o más contundente contra las injerencias marroquíes. Estamos ya en el top 3 pero ahora pasamos al 2. Las protestas en Irán. Creo que una de las cosas, para mí la segunda cosa más relevante que ha sucedido en 2022 ha sido ese estallido de protestas que aquí hemos cubierto desde el primer minuto. Es más, todo esto sucedió por Masha Amini, que recordemos que era esa joven kurda iraní, a la que mató la policía de la moral tras llevársela detenida por no llevar bien puesto el hijab, ¿de acuerdo? Nosotros cubrimos solo la muerte, que no sabíamos que devendría en estas protestas, ¿no? Que evolucionaría en estas protestas en todo el país. Cubrimos su muerte, dijimos que era una barbaridad y de repente vimos cómo Irán entero se levantaba para protestar contra su gobierno y contra esa dictadura teocrática que es Irán. La muerte de Mashamini se fue expandiendo poco a poco, al principio por unas cuantas regiones de mayoría kurda y finalmente ha llegado a todo el país con miles y miles de protestantes. Ha habido cientos de muertos, desgraciadamente también, por ambos bandos, tanto gente que protestaba como policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos visto lo que decía Amnistía Internacional al respecto, que en principio el gobierno iraní había dado la orden de ser muy contundente sin no tener piedad o no tener miramientos en el momento del uso de la violencia contra manifestantes. Y ha sido para mí, de verdad, lo segundo más relevante de este 2022, porque aún siguen las protestas, aún sigue todo igual y es posible que acaben haciendo caer el gobierno, ojalá, porque una revuelta popular tan grande yo no la recuerdo en ningún país. También es verdad que yo pues soy muy joven y al final, y a lo mejor interesado en la política, geopolítica, he estado los últimos 5 años, no lo sé, pero ahora mismo yo hago memoria y unas protestas así, en un país así, tan sostenidas en el tiempo, tan violentas, tan fuertes, han llegado también a quemar edificios gubernamentales. Yo no lo recuerdo. Y todo por lo que digo, por la muerte de esa joven que fue la gota que colmó el vaso, al final, con Irán. Las mujeres han perdido bastante el miedo, se quitan los hijabs, desafían a la autoridad, desafían a los altos cargos eh, religiosos y pues aquí los hemos estado cubriendo y hemos estado repasando con cifras, con estadísticas, hemos visto imágenes, hemos hablado de las protestas, hemos ahondado en ellas, hemos hablado de qué le ocurrió a Mashamini, cuál era la versión del gobierno, que era que le había dado un ataque al corazón, bla, 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 cuál era la versión de la familia. Hemos visto a Irán, por ejemplo, que hemos dicho que ha ejecutado a un luchador no recuerdo ahora mismo qué especialidad de arte marcial o era, ahora mismo no recuerdo lo que hacía, que lo ejecutaron colgándolo, ahorcándolo en una grúa. Hemos visto que también habían condenado a un futbolista y todo eso, bueno, pues lo hemos visto aquí, lo hemos estado cubriendo y pues evidentemente aquí siempre
dando ese apoyo y esperando que sean las mujeres iraníes las que puedan, al final, bueno, mujeres y hombres, porque al final están todos juntos, las que puedan derrocar a ese gobierno y luchar por fin por un Estado más democrático y muchísimo más libre que el que tienen ahora, que es una barbaridad y que no vuelva a suceder nunca nada como lo que ha sucedido desgraciadamente a Masha Amini. Recordemos que tenía 22 años más o menos, era muy joven y bueno, le pasó lo que le pasó. Y en el top uno es obvio y evidente, yo creo, imagino que no hay ninguna duda aquí, que es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se me ha escapado aquí una Ucrania, Rusia y Ucrania. Bueno, se me ha escapado una no pasa nada. La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿de acuerdo? Ha sido el evento más importante con diferencia y aquí lo hemos cubierto todo. O sea, aquí es que lo hemos cubierto todo. Hemos hecho un repaso del por qué, desde el principio con Crimea. Hemos visto los ataques en Kharkov, en Gerson. Hemos visto la invasión. Hemos visto eh, las votaciones que se hicieron en esas urnas, que fueron votaciones pues, de muy dudosa calidad democrática para la independencia de las 4 provincias rebeldes. Hemos visto todas las veces que ha lanzado misiles Rusia contra Ucrania. Vimos el cambio de jefe del ejército que pasó a ser Surovikin. Vimos su perfil, que era una persona más cruel, que tenía en Siria y en Chechenia un buen currículum. Vimos cómo estaba apoyando a Putin Kadyrov, que es el dictador de Chechenia, que es pues, una región rusa que es así bastante distinta, otro grupo étnico, musulmanes, y que básicamente pues el Kadyrov con el beneplácito de Putin y que es totalmente leal a Putin, ha apoyado a Putin y ha enviado a su ejército para que pelee junto al del presidente. Hemos visto el discurso de Putin, lo hemos cubierto. También cubrimos, de hecho, en directo las elecciones de las 4 repúblicas rebeldes, aunque fue muy difícil, porque fue muy difícil encontrar una fuente que fuera actualizando los porcentajes. Hemos cubierto aquí casi, o sea, pues muchísimas ofensivas de los dos bandos, cuando se vencía uno, cuando vencía otro. He intentado ser todo lo transparente que he podido. Sé que al final las noticias que tengo serán bastante sesgadas y la información a la que puedo acceder a favor del bando ucraniano, pero es lo que hay con lo que yo intento jugar. Hemos visto estadísticas, hemos visto números de equipamiento en dólares destruido, de cantidad de vehículos y armamento militar y armas y de todo destruido. Es que esto lo hemos cubierto una barbaridad. Hemos repasado el perfil de Putin, hemos hablado de cómo puede ser que se desarrolle la guerra, que se esté desarrollando, cuál es el problema de la llegada del invierno. Hemos hablado de la guerra de Ucrania, todo lo que se podía hablar y más, y seguramente me esté dejando algo importante, la verdad. Pero ahora mismo no sé, sí, o sea, pero es que hemos hecho tantas cosas y creo que ha sido, pues, evidentemente, bueno, hemos hablado del gas, hemos hablado de la ayuda de la OTAN a Ucrania, hemos hablado sobre todo de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, los paquetes que ha ido aprobando uno tras otro, de la visita de Zelensky a Estados Unidos, del misil ucraniano que acabó estrellándose en una granja polaca y mató a 2 personas. Hemos hablado aquí digo, podría empezar a decir y no acabaría. Hemos hablado también, pues evidentemente, de las cosas malas que tiene Ucrania, de esa supuesta red de secuestro de niños que tienen en Rusia, bueno, secuestros, sí, pues que al final son secuestros, de esas zonas prorrusas hasta Rusia a través de una fundación de una mujer muy importante afín a Putin. Hemos cubierto una barbaridad de cosas relacionadas con la guerra de Rusia y entre Rusia y Ucrania. Eh, y al final, bueno, pues eso para mí, pues evidentemente para mí, para cualquiera, creo yo, ha sido el conflicto bélico más importante con diferencia, la que más nos afecta a nosotros como europeos, sobre todo al resto de Europa, con el tema del gas. Hemos hablado también de las sanciones a Rusia, es que lo hemos tratado todo. Hemos hablado un poco de Rusia, de cómo reclutaban a la gente principalmente del Dagestán, que era una provincia muy pobre de Rusia, pues eso, llena de gente pobre y con pocos recursos y que no es étnicamente rusa, lo que nosotros entendemos como rusos.
Sí, me estaré dejando un montón de cosas, pero es que de la guerra de Ucrania sí que ha sido lo más variado, no han pasado de suceder cosas y era el conflicto más importante a nivel internacional ahora mismo, sobre todo para nosotros, para los europeos. Hemos visto quién apoya a cada lado, hemos visto lo de los drones iraníes, que apoyando a Rusia, hemos visto tantísimas cosas, los ataques de Ucrania a bases rusas. Ya he hablado de los misiles a infraestructura energética de Rusia que han dejado sin electricidad gran parte de Ucrania, atacando a las principales ciudades. Y al final, pues, eso, que lo hemos cubierto muchísimas cosas. Yo intento siempre hacerlo lo mejor que puedo, transmitirlo lo más fácil y lo más ordenado que puedo. Intento ser siempre dentro de lo que cabe lo más objetivo que tengo, que es que soy, perdón, que yo tengo mis sesgos, pero de verdad que intento no ser deshonesto en absolutamente ningún momento. Y sobre la guerra de Ucrania, pues esto es un poco, ¿no?, lo que hemos repasado y lo que aún nos queda por repasar, y eso sí que será un conflicto que seguro que en 2023 dará mucho de qué hablar. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí ha llegado un poco lo que es el repaso de lo que han sido estos 3 meses, o 3 meses y medio más o menos, que llevo con el canal. También que tuvo un parón muy grande por el tema de estudio y exámenes que he tenido recientemente. Así que nada, poco más que añadir en este sentido. Y ahora ya para acabar así y reírnos un poco, traigo la noticia que se ha vuelto más viral, así más reciente, que es la de Andrew Tate. ¿De acuerdo? No sé si conocéis a Andrew Tate, a lo mejor yo estoy presuponiendo mucho, que es un influencer, era ex peleador de MMA o algo así, ex kickboxer de kickboxing, ¿de acuerdo? Este señor de aquí, que ahora es influencer, que a ver, se dedica básicamente a decir machistadas y a decir gilipolleces. Es un ultraliberal, es bastante machista, quiero decir, pero esto es objetivo, no es que yo diga, es que es un machista porque... No, a ver, es muy machista. Y eso es, me parece una persona muy tóxica, honestamente. Y va el típico mentalidad de tiburón, no sé qué, masculinidad muy frágil. ¿Y cuál es la cosa? Que este señor tenía la cuenta de Twitter bloqueada, porque con el anterior Twitter pues no se la bloquearon, fue baneado por sus comentarios y todo lo que decía. Con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk decidió poner en marcha una política de libertad, que luego también aquí hemos repasado que no es es de libertad para lo que él quiere, porque lo que a él no le beneficia también lo ha baneado, o sea, pero él en teoría era de free speech, ¿sabes? Esa política de libertad, tú y lo que quieras, porque esto es un país libre y yo voy a hacer de Twitter un lugar libre. Y desbaneó a muchísimas cuentas, entre ellas la de Donald Trump, por ejemplo, y la de este señor, Andrew Tate, que es el que nos interesa. Que es lo que aquí básicamente lo que dice este tuit, ¿de acuerdo? Que Andrew Tate fue baneado el año pasado y que se permitió volver por elección de Elon Musk. Y esta cuestión, el hecho de que haya vuelto a Twitter, sería lo que supondría empezar a cavar su tumba. Y ahora voy a decir por qué. Volvió el año pasado, ¿de acuerdo? Y ayer no, miento, anteayer, o hace 3 días, no sé cuándo fue hace poco. Aquí, vale, 27 de diciembre, vale, pues hace 3 días, de acuerdo, le envió este tuit a Greta Thunberg. Le dijo, hola Greta, tengo 33 coches. Mi Bugatti tiene, bueno, bla, 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 mis dos Ferraris tienen, pues bueno, estas especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Y dice, esto es solo el comienzo. Por favor, dame una dirección de mail, así yo puedo enviarte la lista completa de mi colección de coches y sus respectivas enormes emisiones. Aquí, sin venir a cuento, pues cita a Greta Thunberg para pues fardar de que tiene 33 coches y de lo muchísimo que contaminan. No sé, a mí esto me parece actitud de niño de 5 años. O sea, es que un señor ya de 30 y pico, ya que tiene un bagaje en la vida, se ponga a decirle estas cosas a una niña de 19 20 años como es Greta Thunberg, pues no le veo ningún sentido. Que yo voy a decir, Greta Thunberg no me gusta en absoluto y tengo muchos motivos por la que no es para nada una persona de mi agrado. En absoluto. Pero, desde luego, yo que sé, una chica de 19 20 años, o la Greta Thunberg, mira lo mucho que contamino, mira lo machote que soy. Y claro, Greta Thunberg le dijo, sí, sí, envíamelo al email de smoldickenergy@getalife.com, que sería energía como vibras, ¿no? De
pene pequeño, @consígueteunavida.com. O sea, como haciendo alusión a que eso de que vaya de machote y de mira qué coches tengo y mira qué Bugatti, es básicamente porque la tiene chiquita. ¿Sabes? Que es como de complejo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido... Creo que lo he leído, que era el 3,6 millones de me gusta. Creo que es el tercer tweet con más me gustas de la historia. El sexto, perdón, tweet con más me gustas de la historia. Es un ratio tremendo, que un ratio es cuando una respuesta tiene más retweets y me gustas que el tweet original. ¿De acuerdo? No os he dicho 3,6 millones de me gusta, no os he dicho retweets o me gusta, pero la cuestión también tiene 109.500 citados, 546.500 retweets, o sea, una locura. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, pues se enfadó Andrew Tate y después de 10 horas le envió un vídeo de 2 minutos que está aquí fumando un puro y se ve que se acaba de comer una pizza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto fue la mayor cagada de su vida. Resulta que Andrew Tate estaba en búsqueda y captura por el gobierno de Rumanía por trata de blancas y tráfico de personas. ¿De acuerdo? Esto no me lo invento yo, esto lo he subido a TikTok. Condenado no lo voy a poner, arrestado. Esto lo he puesto en TikTok y me ha dicho uno: ala, anda, infórmate que no es por trata de blancas, es por blanqueo de capitales. Y a ver, El País dice detenido por trata de mujeres. El Público, Andrew Tate detenido... vale, es que no, pero a ver, La Vanguardia, detenido en Rumanía por tráfico sexual y violación. El Diario, detenido en Rumanía por tráfico de personas. El Mundo, detenido por tráfico de personas. El Confidencial, detenido por tráfico de personas. O sea, no sé hasta qué nivel me lo he inventado yo, pero vaya, es lo que dicen todos los principales portales web y periódicos de este país. Pero bueno, a lo que volvemos. La cuestión es que estaba en búsqueda de captura por eso, por trata de blancas y tráfico de personas. ¿Y cómo lo han detenido? Resulta que para que pudieran ir a por él, en Rumanía, las autoridades rumanas necesitaban saber de una forma clara que Andrew Tate estuviese en Rumanía. Y cuando le contestó a Greta Thunberg con este vídeo, se le olvidó retirar esta caja de pizza, que es de una pizzería llamada Jerry's Pizza, que es rumana, y aquí se ve que pone Descarga Aplicatia, o no sé cómo se leerá, pero que está claramente en rumano. O sea, esto es rumano, no es otro idioma, se ve a la legua. Entonces, por este descuido, por enseñar esta caja de pizza, las autoridades rumanas supieron que Andrew Tate estaba en Rumanía. Y entonces fueron a por él a detenerle. Así como suena. O sea, se pica con una niña de 19 años o 20 años, los que tenga Greta Thunberg, por Twitter, teniendo ellos ya sus 30 y pico, y ella le deja en ridículo, y después de dejarle en ridículo, le contesta con un vídeo que le delata que está en Rumanía, y por tanto las autoridades rumanas van a por él. Aquí tenemos... A ver si se escucha, yo no lo escucho bien. Voy a ver si cargo... Pues yo no lo escucho, pero vaya, que lo importante. Y como vemos, el operativo policial... No sé si está... No, aquí me dice que el audio del escritorio no está. Pues esto no se oye. Y pues aquí, que han entrado a su casa porque, como digo yo, sabían por fin que estaba en Rumanía. Vale, ahora tiene. Tengo que decir, dato muy importante, que le han detenido a él y a su hermano. A los dos. Bueno. Y a eso es menos importante. Aquí vemos cómo se lo lleva. Aquí vemos cómo se los lleva detenido. Hay que decir una cosa, este tío me parece horrible.
No voy a decir insultos porque si no luego si lo subo a TikTok me banean. TikTok. Me parece horrible, horrible, horrible. Pero la verdad es que para lo de Andrew Tate ha servido de fuente de información muy clara. Digo horrible porque pues, hasta hace 2 días muchas veces tergiversa noticias o dice lo primero que oye y no es cierto. Publica fake news y tal o distorsiona realidades. Pero la verdad es que para lo de Andrew Tate me ha servido mucho el Wall Street Wolverine este. The Matrix has attacked me. No han tardado en salir los fanboys de Andrew Tate diciendo que es que Andrew Tate ha dicho verdades como puños y ha enfadado a los poderosos y que por eso los gobiernos le tienen manía. No, a ver, Andrew Tate es un... No puedo decir la palabra porque me banean, pero es un pobre desgraciado que ha tenido la suerte de poder hacer mucho dinero, pero que lo que dice son auténticas tonterías. Nadie va a ir a por Andrew Tate. Andrew Tate no es relevante ni importante absolutamente para nadie, ni molesta a ningún gobierno. Solo puede molestar a personas individuales. Y al final, pues por esta tontería ha acabado siendo detenido. Así que nada, con esta noticia lo dejo. Y ha sido un placer estar hoy también. Acabamos el año con este directo del día 30. Espero que la gente que me veis de normal o que hayáis visto capítulos sueltos, episodios, grabaciones sueltas, directos, que no me sale nunca, lo hayáis disfrutado. Yo lo disfruto muchísimo haciéndolo. Cuando más gente me ve, evidentemente más y mejor. Así que muchísimas gracias por todo. Y yo estaré fuera de España hasta el día 8 mínimo. O sea que hasta el día 8 imposible que haga nada. Totalmente imposible. Y bueno, así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo al canal y por, aunque sea solo verlo. Y bueno, nos volveremos a ver en enero.